Bien pequeños, bienvenidos a la clase de Ciencia, Tecnología y Ambiente de CTA. Hoy vamos a trabajar el siguiente tema: los elementos químicos. Vamos a conocer el origen de estos elementos químicos y también sobre cómo es que se dan los símbolos o los nombres de estos elementos. Muy bien. ¿Cómo se da el origen de los elementos químicos? En la historia de la humanidad se han encontrado diferentes hipótesis, teorías, ideas que han tratado de explicar el origen de nuestro universo. Desde su procedencia, desde un ser superior, es decir, desde la idea de que todo fue creado por Dios, hasta diversas teorías científicas. Actualmente, la teoría más aceptada es la teoría del Big Bang. Esta teoría nos explica que el origen del universo comienza hace aproximadamente unos 10.000 a 20.000 millones de años atrás, con una gran explosión de toda la materia y energía que se encontraba concentrada en un espacio tan pequeño como un átomo. Y en una fracción de segundos explota. Y esta materia y energía es liberada en todo el espacio. Y de esta manera se empieza o comienza el origen de nuestro universo, donde se empiezan a formar los elementos que hoy conocemos y los que forman parte de toda la materia que tenemos, incluso de nosotros mismos, de la vida. Actualmente conocemos 118 elementos de la tabla periódica hasta el periodo 7. De estos 118 elementos que tenemos aquí, 90 son considerados naturales porque se obtienen de la naturaleza, y el resto de los elementos son obtenidos por reacciones nucleares, como por ejemplo el tecnecio y el prometio, que se encuentran dentro de comprendidos entre el hidrógeno hasta el uranio, ¿sí? Del hidrógeno hasta el uranio serían los elementos naturales, a excepción de estos dos, ¿no? Del prometio y del tecnecio. Y después del uranio en adelante, todos estos elementos sí son obtenidos por reacciones nucleares. Muy bien, hemos hablado del origen de nuestro universo y por lo tanto el origen de los elementos químicos. ¿Pero qué es un elemento químico? Un elemento químico es un tipo de materia que va a estar constituida por átomos de la misma clase. Muy bien. Recordemos entonces la clasificación de la materia, ¿no? La materia se clasifica en dos: en sustancias y en mezclas. Las sustancias a su vez se clasifican en dos: en sustancias simples y en compuestos. Cuando hablamos de compuestos, pues ya son fórmulas químicas, ¿verdad? Pero cuando hablamos de sustancias nos referimos justamente a esto, a un elemento químico. Y como ya sabemos, dentro de nuestra tabla periódica conocemos 118 elementos químicos. Estos elementos químicos son la base de toda la materia. Toda la materia está constituida por estos elementos químicos. Y son sustancias simples porque ya no pueden ser descompuestas, ¿sí? Por lo tanto, tienen ciertas características. Una de ellas es que tienen una cierta cantidad de protones, lo cual va a indicar el número atómico del elemento y por lo tanto la posición que ese elemento vaya a tener dentro de la tabla periódica. Muy bien, ahora vamos a ver acerca de los nombres de los elementos químicos. ¿Cómo ha sido el origen de estos nombres? Existen en este caso diversos orígenes. Pueden ser en cuanto a los planetas y asteroides, en honor a los planetas y asteroides, como por ejemplo Mercurio, Uranio, Helio, ¿sí? O Telurio. Otro de los orígenes podría ser mitológico también, como por ejemplo Titanio, en honor a los titanes, que en ese entonces eran pues llamados dioses; Vanadio, en honor a una diosa; Níquel,
Otro también, en este caso, uno de los orígenes para los nombres de los elementos que se iban descubriendo eran en honor a los científicos que descubrían o a científicos químicos físicos muy reconocidos. Uno de ellos, por ejemplo, el borio en honor a Niels Bohr. Einsteinio, ya saben, en honor a Einstein. Mendeleev, en honor a, en este caso, a Mendeleev, el creador de la tabla periódica. O Rutherfordio, ¿no? Otro de los orígenes vendría a ser en relación a los países, continentes o ciudades donde o bien se descubrieron estos elementos químicos o es en donde hay en mayor cantidad. Como por ejemplo el americio, en honor al continente americano, donde se encuentran más en cantidades este elemento europeo del continente Europa, escandio, cobre. Otro de los orígenes es en relación a las propiedades que puedan tener estos elementos químicos, como por ejemplo el oxígeno, ¿sí? Que va a ser un generador pues de óxidos, el hidrógeno generador de agua o el fósforo generador de luz. Existen otros orígenes también en relación para los nombrecitos de estos elementos químicos, pueden ser también por los colores y entre otros orígenes, pero estos son los más conocidos. Muy bien, ahora pasemos a lo siguiente. Ya hemos visto acerca de los elementos químicos, los que conforman nuestra tabla periódica. Ahora, ¿qué son los símbolos químicos? Vienen a ser los distintos signos abreviados que se van a utilizar para identificar los elementos y compuestos químicos en lugar de sus nombres completos. Algunos elementos frecuentes y con sus símbolos son, por ejemplo, los de aquí. Estos vendrían a ser los nombres de los elementos químicos y este es su símbolo. El símbolo, además de que es la forma abreviada, nos va a servir para poder nosotros realizar diferentes fórmulas químicas, por ejemplo, como para los compuestos. Sí, para eso también nos sirven los símbolos. En vez de estar colocando el nombre completo, pues solamente utilizamos el símbolo que lo representa. Por ejemplo, del carbono, símbolo C, del oxígeno, símbolo O, nitrógeno N, hidrógeno H, cloro es la letra mayúscula C, minúscula L, azufre S y así. ¿Para qué nos van a servir los símbolos químicos? Van a ser utilizados como abreviaciones para nombrar este elemento, pero también para utilizarlo en fórmulas y en las ecuaciones, como por ejemplo aquí, ¿no? El óxido de sodio. Muy bien, es un óxido, por lo tanto tenemos acá el oxígeno y tenemos aquí al elemento sodio. Óxido de sodio, la unión, solamente estamos haciendo la fórmula con sus símbolos. Ya no es necesario colocarle aquí el nombre completo del oxígeno ni del sodio. Solo con los símbolos realizamos este compuesto, esta fórmula. Muy bien, vamos a ver los inicios de la tabla periódica. ¿Ya? Nuestra tabla periódica empieza con Johann Dobereiner, ¿sí? Todavía no era considerado una tabla periódica, simplemente Johann Dobereiner había clasificado algunos elementos en grupos de 3. Al clasificarlo le coloca el nombre de triadas, es decir, porque van a ir de 3 en 3 organizados estos elementos. Estos elementos tenían propiedades químicas similares, así también como propiedades físicas crecientes. Luego de esto llega John Newlands en 1863 y propone que se ordenen estos elementos en octavas, ya que observa que tras ordenar los elementos según el número de masa, ¿ya? Ciertas propiedades se repetían cada 8 elementos, ¿sí? Y por eso las ordena de esta manera, las organiza de esta manera y les coloca el nombre de ley de octavas. Tanto Mendeleev como Meyer ordenaron los elementos según sus masas atómicas. Ambos dejaron espacios vacíos donde deberían encajar algunos elementos que en ese entonces eran desconocidos y que posteriormente iban a ser descubiertos. Entonces ahí ya empezamos con nuestra tabla periódica, con Mendeleev, pero solo con pocos elementos. Y recordar también que en ese entonces los habían organizado según el número de masa, lo cual hoy en día no es así.
Por ejemplo, elementos conocidos en esa época eran los que estamos observando en la pantalla, ¿sí? Y habían espacios vacíos donde iban a ir los elementos que posteriormente se iban a descubrir. Henry Moseley, en 1913, mediante estudios de rayos X, determina la carga nuclear, es decir, el número atómico de los elementos, y los reagrupa a estos elementos en orden creciente referente al número atómico, y es a lo que nosotros hoy en día conocemos, ¿no? Todos los elementos químicos de la tabla periódica están organizados en relación a su número atómico. Su estructura, ¿sí? La estructura atómica de la tabla periódica, ¿ya? Tiene un átomo y tabla periódica. Los átomos tienen núcleos y tienen electrones, ¿verdad? Dentro de su núcleo están los protones y los neutrones, como ya los conocemos. Y dentro de los protones, pues está nosotros podemos determinar el número atómico de ese elemento, y los neutrones nos va a determinar el número de masa. Por lo tanto, lo único que puede variar un elemento químico puede ser en el número de masa, y por lo tanto podríamos nosotros hablar de isótopos. Los isótopos van a ser los diferentes átomos de ese mismo elemento que van a tener diferente número de masa, ¿sí? Ahora, la tabla periódica se va a organizar de dos maneras: grupos y periodos. Y por lo tanto tenemos nuestra ley periódica. Veamos, ¿qué es un periodo? Solamente para nosotros poder organizarnos en nuestra tabla periódica, ¿sí? Un periodo viene a ser esto que estamos observando aquí. Esto es un periodo. De manera horizontal, o esta fila de elementos forman parte de este periodo. En este caso sería el periodo 4. En el periodo 4 se encuentran todos estos elementos. El conjunto de elementos que ocupan una línea horizontal se le va a denominar periodo. Por ejemplo, en el primer periodo solo encontramos al hidrógeno y al helio. En el segundo periodo tenemos al litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Así, de esta manera. Estos son periodos. Pero no es la única forma de agruparlos. Los periodos están formados por un conjunto de elementos que, teniendo propiedades químicas diferentes, mantienen en común el presentar igual número de niveles, con electrones en su envoltura, correspondiendo el número de periodo al total de nivel o de capas. La otra forma de organizar a los elementos son por los llamados grupos, que van a presentar propiedades físicas y químicas también similares. Es otra forma de agruparlos. Vienen a ser las columnas verticales de la tabla periódica y se les puede llamar grupos o familias. Esta vendría a ser un grupo o familia, ¿sí? En total estamos observando, esta de aquí es otra familia, otro grupo, así sucesivamente. En total tenemos en periodo 7 filas horizontales, y en grupo o familia tenemos 18 columnas verticales, ¿no? Muy bien, otra de sus agrupaciones también es como las que ya conocemos, ¿no? Podemos agruparlas en metales, como lo que está sombreado de color rojo, metales, en los no metales o los semimetales. Muy bien, pequeños, gracias por su atención.